Un saludo para todos. Esta presentación corresponde a la de coberturas vegetales al interior del bosque húmedo tropical. Para poder iniciar con el tema, vale la pena recordar que un ecosistema es la interacción entre sus componentes bióticos denominados biocenosis, las comunidades que interactúan entre sí, y sus componentes abióticos denominados biotopos. Dentro de estos ecosistemas, a grandes rasgos, en el mundo se ha hecho una amplia caracterización de estos biomas, áreas bióticas o paisajes bioclimáticos, según los distintos autores, para indicar dónde más podrían estar ubicados estas particularidades ecosistémicas. Esta clasificación pues es múltiple, existen diversos autores, incluso algunos países han hecho sus propias clasificaciones, pero básicamente a partir del fondo de la información del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, existen 14 biomas terrestres, 14 biomas dulce acuícolas y 7 biomas eh, marinos. Uno de estos biomas es entonces en el que nos encontramos ubicados, que se denomina bioma bosque húmedo tropical, a lo que nosotros comúnmente denominamos Amazonía. En Latinoamérica, este bioma ocupa parte de 9 países latinoamericanos, entre ellos Colombia. Eh, Tiene unas características homogéneas diferenciadas que básicamente en todos los biomas se establece, y son tres fundamentalmente: las características biogeoclimáticas, su ubicación biogeoclimática, y las características de fauna y de flora. Entonces, este bioma bosque húmedo tropical mantiene una temperatura relativamente homogénea de 28 grados Celsius. Bueno, ya voy a indicar algunos reportes de aumento actual, altísimas precipitaciones, y la temperatura más la precipitación hace pues que en este bioma la humedad relativa sea elevada, entre el 70 y el 80%, que es altísimo. Si vemos estas imágenes, son imágenes descargadas de internet y son de biomas bosque húmedo tropical. Probablemente todas pudieran ser de la Amazonía colombiana o de la Amazonía latinoamericana, pero si vemos esta imagen superior, esta del superior derecha, bueno, sí, también podría en algunas zonas, pero si vemos particularmente la imagen de la superior izquierda, vemos un espécimen de elefante, y sabemos que naturalmente aquí no se dan los elefantes, pero vean ustedes que la cobertura es particular. Esto indica entonces que ese tipo de bioma no solamente afecta, no solamente lo podemos ubicar en Latinoamérica, sino en otras dos regiones del mundo. La mayor proporción está obviamente en Sudamérica con el 55%, pero le sigue Oceanía con el 34% y África con el 11%. Por proximidad, y porque el bioma bosque húmedo tropical de Sudamérica se encuentra bañado por un gran número de ríos, particularmente atravesado por el río Amazonas, que es el más largo y caudaloso del mundo. eh, Mantiene mucha más similitud con el africano, con el bioma bosque húmedo tropical de África, en razón a que este es atravesado por el río Congo, mientras que en Oceanía pues es un conjunto de islas que, aunque tienen las características biogeoclimáticas de flora y de fauna, esta presencia de las fuentes hídricas hacen que tenga particularidades, digamos, que puedan diferenciarse un poquito más que cuando hablamos de África y Sudamérica. Bien, en esta presentación, como es la presentación introductoria del espacio académico, están indicadas las actividades que ustedes tienen, pero en las próximas presentaciones no va a ser así, porque toda esta información se encuentra disponible en el módulo, así que ustedes deberán ir indicando cada una de estas, y las presentaciones deberán ser subidas en el aula extendida de cada uno de sus grupos, indicando actividad, por ejemplo, actividad 1, su nombre, Leonardo Pérez, para irlos seleccionando, para irlos clasificando en cada uno de los grupos. Bien, continuamos. Ya en los últimos estudios que se han hecho a partir de 2019, entendiendo que los ecosistemas, el mundo cambia, las características climáticas, ambientales del mundo están cambiando, eh, Pérez ha hecho una caracterización genérica del bosque húmedo tropical, indicando primero que presenta una muy variada tipo de cobertura vegetal, principalmente haciendo alusión a las alturas. Él indicó que posee árboles que en media pueden estar alrededor de los 30 metros, y que algunos árboles incluso pueden superar los 50 metros. Esto indica que además
de los ecosistemas, además de clasificarse por biomas, al interior de los ecosistemas también se dan otro tipo de clasificación. Esta de la que habla Pérez se llama una clasificación por estrato y la vamos a ver más adelante. Pérez indica también que si bien la temperatura promedio oscila entre los 25 y los 27 grados Celsius, actualmente puede aumentar hasta los 35 grados Celsius de manera natural, atendiendo pues a las variaciones climáticas dadas por el calentamiento global, etcétera. Existen en esta procesos de descomposición rápidos, pero con suelos que son pobres en nutrientes y son suelos lixiviados, son suelos ácidos, son suelos altamente oxidados. Este rápido proceso de descomposición se da en el estrato bajo del bosque de las coberturas vegetales y obedece principalmente a la alta proliferación bacteriana y fungal dada por la temperatura. Vale la pena indicar que desde este referente los biomas bosque húmedo tropicales son importantes porque muchas raíces, las raíces de muchos de los árboles han hecho asociaciones con hongo en una estructura que se denomina micorrizas, que le permite, además de la captación efectiva de nutrientes, la captación de CO2. Y este es uno de los servicios ecosistémicos que vende el bosque húmedo tropical, de la cual vamos a hablar más adelante. Como les indicaba entonces, en términos de altura, existen también muchas clasificaciones, pero la que más frecuentemente se usa entonces es el estrato del suelo, perdón, el estrato del subsuelo, que es el estrato subterráneo, que es como la primera porción de la capa del sustrato, el estrato criptogámico, que es la porción superficial con algunas plantas y es donde está el humus, donde se da la descomposición, el estrato arbustivo de sotobosque hasta el 1.5 metros, el estrato de dosel más o menos hasta los 5 metros, dependiendo de qué tan desarrollado esté el bosque. Este estrato de dosel forma el techo del bosque y hay un estrato de coronas emergentes, que es el estrato superior del bosque. Ubicar los estratos y ubicar, además del tipo de bioma, ubicar el estrato en que se desarrolla la especie nos permite hacer uso efectivo, manipulación efectiva y sobre todo la aplicación de enriquecimientos propios a las características biológicas de estos especímenes. Bueno, aquí está la actividad 2, también será subida entonces en el aula extendida para su desarrollo. Este documento es precioso, les recomiendo, del Tratado de Cooperación Amazónica, Amazonía sin mitos, y nos permite a nosotros los amazónicos entender realmente por qué somos importantes con evidencias científicas. Bien, continuamos. Bien, al igual que cuando se habla de que los ecosistemas tienen múltiples diferenciaciones a partir de, les repito, los biomas se caracterizan por las condiciones biogeográficas, biogeoclimáticas, flora y fauna, estas tres, básicamente clima, flora y fauna, pues también al interior de cada uno de los ecosistemas hay variables. Ustedes van a ver en el documento de Amazonía sin mitos que existen múltiples tonalidades de verde. Aquí también ocurre lo mismo. Pero básicamente las características comunes a la mayoría de las coberturas vegetales dentro del bioma bosque húmedo tropical son las siguientes. Primero, esta, que yo sé que todos las han visto y es las raíces de estos árboles. Estas raíces se llaman raíces en bambas, raíces tabulares o contrafuertes. Y estas raíces características de este tipo de bioma permiten entonces a los árboles, como les indicaba que los suelos son compactos y se produce muy poca percolación, o sea, el agua penetra muy poquito, estas raíces le permiten, cuando se hace la lixiviación, el lavado de los suelos, retener ahí el agua que viene con los nutrientes para poder realizar un aprovechamiento efectivo de estos, además de permitirle fijación pues al suelo. En estas zonas, los árboles que habitan estas zonas, pues me indican a mí que hay una alta lixiviación de los suelos, característico de esta biogeografía. Otra muy particular de la zona son en las hojas grandes, principalmente en los estratos por debajo del dosel, perdón. ¿Por qué por debajo del dosel? Pues que les indicaba, el dosel forma el techo del bosque. Si ustedes alguna vez han entrado a un bosque se han dado cuenta que dentro es más oscuro y más frío. En el estrato de subdosel las hojas son más grandes para permitir que puedan captar con mayor eficiencia los pocos rayos de sol que llegan y poder realizar fotosíntesis. Los ápices acuminados son ápices en forma de punta, como estos que vemos acá, que permiten entonces que rápidamente el agua caiga y no se retenga solamente en las hojas en las que llega inicialmente para poder hacer un uso efectivo dentro del ecosistema, dentro de la cobertura vegetal.
Adicionalmente tenemos también que las cortezas son delgadas. Los árboles, principalmente los árboles de fruto y flor, son caducifolia, es decir, que los frutos y las flores se dan en el tallo y estas frutas y flores, estos frutos son principalmente carnosos. Esto permite la caracterización del bioma como de alta biodiversidad, ofrece alimento para muchas aves, muchos mamíferos, etcétera, pero además facilita la dispersión de este tipo de árboles. Aquí está la actividad 3. No olviden que todo va a ser subido en el aula extendida. Y las características de los suelos principalmente son suelos ácidos, son suelos compactos. Eh, Esto es el suelo característico. La laterización procede entonces de la oxidación. Básicamente hay pues algunos nutrientes específicos que forman esta característica cobertura que se llama una laterita, y esos son los suelos que tenemos nosotros, son suelos poco fértiles, realmente casi todo se da, casi todo el proceso de aprovechamiento se da en el estrato de base de la cobertura vegetal. Al interior del bosque húmedo tropical existen también distintos tipos de cobertura vegetal. Ya les indiqué entonces las cuestiones que son comunes al bosque en general, pero al bioma en general, pero existen distintas clasificaciones. La más común cobertura vegetal dentro del bioma bosque húmedo tropical es el bosque basal amazónico. El bosque basal amazónico está ubicado entre los 0 y los 1000 metros sobre el nivel del mar. Se ubica principalmente en el Caquetá, Putumayo, Bapori, Siniria, en las cuencas de los ríos, Baupés, entre otros, y constituye cerca del 30% del país. O sea, la mayor proporción de Amazonía de bosque húmedo tropical es bosque basal amazónico. Esta es una imagen de bosque basal amazónico, es el bosque que habitualmente conocemos. Acá podemos ver en la imagen inferior de la izquierda, es un cobertura vegetal bosque basal amazónico, pero vean ustedes que la característica me está indicando a mí que probablemente no sea un bosque primario. Tenemos entonces que básicamente por los procesos sucesionales reconocemos los bosques primarios como los bosques antiguos y los bosques secundarios como los bosques que fueron talados y están volviendo a crecer. Tenemos también bosques riparios o de galería, son fundamentales también para el mantenimiento de los ecosistemas, todos estos tipos de cobertura vegetal que se ubican a las orillas de los ríos. Me interesa también saber muchísimo el lugar en el que se ubica dentro del ecosistema, no solamente por estrato, sino el tipo de bioma para poder ofrecer a los animales, primero las características alimenticias propias de cada bioma, pero además la dependencia o no de una fuente hídrica, que es frecuente como ocurre, por ejemplo, con hidrocaderis y con acutipaca. Tenemos también un bosque especial de pantano, es súper frecuente acá, súper valioso además, que es lo que se reconoce como cananguchales, eh, principalmente porque domina la planta de canangucha, la Mauritia flexuosa, es súper importante para el mantenimiento de los ecosistemas y es de las coberturas vegetales más atacadas porque las personas cuando tienen fincas, como tener una fuente hídrica supone un mayor pago de impuestos y el riesgo además de reptiles, caimanes, eh, anacondas, etcétera, suelen secar los cananguchales y esto es gravísimo en términos de resiliencia de los ecosistemas. Tenemos las sabanas, algunas sabanas son muy poco frecuentes, algunas sabanas se ubican en la región amazónica, pero la mayoría de estas son sabanas creadas por el hombre. En Guainía suelen haber unas que se denominan caatingas, pero son básicamente características de suelos que si bien de suelos de arenas blancas, sometidos a fuertes sequías, esto es lo que vemos. Y las sabanas en la mayoría de los casos acá son de tipo artificial. Y para terminar, tenemos entonces, perdón, antes de terminar, tenemos los tepuyes, que son, primero, culturalmente muy valiosos en la región amazónica. Son montículos de tierra aislado. Aquí tenemos el más grande, el chiribiquete, que es este. Y para terminar, sí, tenemos los agroecosistemas fragmentados, que son todos estos ecosistemas talados por el ser humano para constituir cultivos, ganadería, etcétera. Espero esta información haya sido valiosa. Por favor, tomar nota de las preguntas que puedan tener para que en el próximo encuentro sincrónico nos pongamos de acuerdo respecto a los procesos que pudieron haber quedado cortos en esta presentación. Ha sido un gusto haberlos visto y nos vemos próximamente. Un abrazo y feliz día.